والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. En lo que sigue, hayakumullah ya Juan, bienvenidos. Vamos a empezar la primera clase de la serie de clases de Aqida. Vamos a empezar una nueva clase de Aqida que se llama los invalidantes o Nawaqid al-Islam. En árabe se llama Nawaqid al-Islam del Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. La clase se llama los invalidantes del Islam, escrito por el gran sabio Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhullah, y la clase será por nuestro hermano Abu Abdullah Omar Al-Meksiki. Nuestro hermano Omar, o Abu Abdullah Omar Al-Meksiki, es un hermano de la gente de la Sunna, que es conocido entre la gente de la Sunna por su bien carácter y comportamiento y creencia y credo islámico, que es acorde de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El hermano es mexicano de origen, de Oaxaca, pero vivió en los Estados Unidos y ahora está en Egipto, en Cairo. El hermano estudió allí en los varios centros de idioma árabe y estudios islámicos, y ahora está estudiando en la Universidad Islámica de Al-Azhar. El hermano nos ha ayudado en varios proyectos de da'wah, es decir, de clases, de charlas y clases y traducciones, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte de nuestro hermano Abu Abdullah Omar Al-Meksiki, y que lo acepte de nosotros, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento, nos aumente en fe, nos aumente en buenas obras, nos perdone de nuestros fallos, errores y pecados. Le pedimos a Allah que nos guíe el camino recto y nos mantenga firme sobre él. Allahumma amin. Y con eso, ya Juan, barakallahu fikum, vamos a empezar la clase con nuestro hermano. Voy a hacer la conexión ahorita para empezar la clase con el hermano. Un momento. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Primeramente le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros las buenas obras. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala
que perdone nuestros errores. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros pecados. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento y que haga estas clases de beneficio para nosotros y para ustedes, inshallah ta'ala, siendo el día de hoy la primera clase del libro Nawaqid al-Islam del imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. En español sería Las invalidantes del Islam, un libro cual el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab puede hacer con un contenido pequeño, pero sin duda con un gran o un grandísimo beneficio para todos los musulmanes. Este libro lo explicó el Sheikh, nuestro Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, y inshallah empezamos hablando un poco o con una introducción del imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, hablando un poco de su linaje, de dónde nació, dónde estudió, el conocimiento que adquirió, los libros que escribió y finalmente dónde falleció. Empezamos. El Sheikh, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Barid ibn Muhammad ibn Mushrif ibn Umar, quien también tiene una semejanza con la tribu de Beni Tamim. Ese es su linaje del Sheikh. Después pasamos al lugar de nacimiento, y el Sheikh, el imam, el Mujaddid, el imam, nuestro Sheikh, el regenerador de la Sunna, que Allah tenga piedad de él, nació dentro del país del sur de Arabia, en un poblado de nombre Al-Uyayna, que está localizado a 30 kilómetros norte-este de la capital de Riad, en el año de 1115, después de la inmigración de Meca a Medina. Nació el Sheikh dentro de una casa con conocimiento, honor y religión, pues su padre era un sabio grande y su abuelo Suleimán es un sabio que podemos encontrar dentro de su época, o fue un sabio dentro de su época. Sus inicios como estudiante, como ya mencionamos, inició dentro de una casa de conocimiento. Como ya mencionamos, su padre y su abuelo eran personas sabias, eran personas honorables y conocían la religión. Y el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab memorizó el Corán antes de cumplir los 10 años de edad y estudió la jurisprudencia hasta alcanzar mucho conocimiento. Quien fue admirado por su padre por su gran memorización, y era quien leyera mucho dentro de los libros de la interpretación del Corán, o como se les conoce, tafsir del Corán. Era quien leyera mucho dentro de estos libros, y los dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y fue diligente dentro de su conocimiento, y fue diligente dentro de buscar el conocimiento
pues lo hacía o lo buscaba de día y de noche. Y era de quien memorizaba los textos de ciencia dentro de todas las materias, y también viajó para adquirir el conocimiento a Al-Ahsa y a Mecca y a Medina. Y en esta última ciudad de Medina, él leyó ante los eruditas de Medina, y sobre ellos el erudita, el sabio Abu Abdullah ibn Ibrahim al-Shamuri Arineiri el-Madani, como también leyó ante su hijo, o sea, ante su hijo de este erudita, de nombre al-Faridi al-Shahir Ibrahim al-Shamuri al-Nadeiri al-Madani, quien es el autor del libro El aumento de lo puro, una explicación del libro los 1000 estatutos o las 1000 obligaciones. Después de ello, este último lo presentó al erudita de los dichos, o sea, la gente de los hadiths, en este caso el Sheikh al-Shahir Muhammad Hajah al-Sandi, quien leyó ante él dentro de la ciencia de los dichos, o sea, de los hadiths, y los hombres que estudiaron los dichos, o sea, los hombres que estudiaron los hadiths, y lo autorizó sobre al-Umuhat. Y al-Umuhat se le da el nombre generalmente a los libros de gran densidad, refiriéndose a los libros de los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam y la jurisprudencia islámica. A estos libros de gran densidad se les llama como al-Umuhat. Entonces este último sheikh le dio la autorización, o sea, la autorización quiere decir cuando él lee estos libros enfrente de él y él la autoriza que él puede enseñar estos libros a la gente. Eso es como se le conoce, como le da la autorización. Después de eso, él viajó al Irak y leyó ante los eruditas de la ciudad del Basra, y era el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Alá tenga piedad de él, quien sin duda Allah le había concedido una comprensión profunda y demasiada inteligencia, pues se engrandeció en la lectura y en la búsqueda de la autoría, pues era de quien no se le olvidaba cualquier beneficio que pasaba sobre él al leer o buscar, o sea, leer un libro o buscar algo dentro de un libro específico. Si había un beneficio en ese libro, no se le pasaba por alto y él se beneficiaba de él y no olvidaba ese beneficio. Una de las características del Sheikh, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Y por supuesto, el Sheikh, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tiene muchas autorías, algunas de las más famosas, nada más por mencionarlo, es el libro del monoteísmo, el revelo de las sospechas, los tres orígenes, lo que invalida el Islam, o las invalidades del Islam, cuestiones de la ignorancia y las 4 reglas, por mencionar solo algunas de las más famosas que escribió el imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga piedad de él. Y el Sheikh, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, murió en el año de 1206, después de la inmigración de Mecca a Medina,
aproximadamente a la edad de 91 años, y él pues dedicó toda su vida al llamado de Allah el Altísimo y a la lucha por el camino de Allah y el conocimiento y la enseñanza. Que Allah tenga piedad de él y esté complacido con él y que le dé una morada en lo más alto del paraíso, al Fardos del Ala. Y el Sheikh también era de quien no se cansaba en escribir, pues escribió muchos libros de las autoridades de Ibn Taymiyyah o Ibn al-Qayyim, que Allah tenga piedad de ellos, y todavía se encuentran algunos de los preciados manuscritos que escribiera el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab con su propia pluma en algunos museos. Y así terminamos con una breve presentación del Sheikh el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga piedad de él. Y después pasamos también a una breve presentación de nuestro Sheikh, el que explicó este libro, nuestro Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, quien naciera el 28 de septiembre de 1933 o 1935, no se está muy seguro, en el sur de Arabia, y quien ejerciera sus estudios en la Universidad de el Imam Muhammad ibn Mas'ud, y quien es también profesor de la universidad y sabedor de la jurisprudencia, y fue comité de encargado de la gente que hace la peregrinación, el Hajj, a Meca y a Medina. Después de esta pequeña o breve presentación de el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab y de nuestro Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafidahullahu, que Allah lo preserve, pasamos a la explicación del libro. Comienza el Sheikh, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, diciendo: Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Dice el Sheikh, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga piedad de él, sabe que las invalidantes del Islam son 10 anulaciones. Y esto es lo primero que dijo el Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Después empieza nuestro Sheikh al-Fawzan, hafidahullahu, con la explicación, diciendo, dice el Sheikh al-Fawzan, hafidahullahu, que Allah lo preserve, comienza diciendo: en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y las bendiciones de Allah y la paz sea sobre nuestro profeta Muhammad y sobre su familia y todos sus compañeros. Dijo el Sheikh, que Allah tenga piedad de él, refiriéndose al imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sabe. Y esta palabra originalmente en árabe es un verbo de modo de orden. Entonces, al decir sabe o has de saber, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga piedad de él, lo pone como lo explica aquí el Sheikh al-Fawzan, hafidahullahu, diciendo: se podía interpretar esta palabra como aprende o entiende, y esta palabra se le da importancia. A esta palabra se le da importancia y es como una advertencia a lo que sigue después de ella. Entonces, y esto es muy común,
que el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, si repasamos sus libros, siempre tiene esa costumbre de darnos ese verbo de orden en sus escrituras, haciéndonos entender que lo que sigue después de este verbo es muy importante y también es como una advertencia para nosotros para que le pongamos atención a lo que sigue después de ella. Continúa nuestro Sheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, diciendo: sin duda las invalidades o las invalidantes del Islam son 10. Y las invalidantes es el equivalente a las anulaciones. Y es lo que invalida o lo que anula, por ejemplo, la anulación, o por ejemplo las anulaciones o la anulación de la ablución, o sea, cuando uno hace la ablución antes de orar. Y repite el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, el Sheikh Fawzan, diciendo: y se le llaman, o sea, lo que invalida se le llaman anulaciones. Y estas, las invalidantes, también se le llaman como razones de apostasía, o tipos de apóstata. Y dice el Sheikh: y el conocerlas es muy importante para el musulmán, con el fin de evitarlas y advertir de ellas. Pues si el musulmán no las sabe, se teme que caiga en ellas o en algo de ellas. Su lugar es muy peligroso, o sea, su lugar dentro del Islam es muy peligroso e importante. Pues sin duda, las invalidantes del Islam y sus anulaciones y su conocimiento sobre las razones de la apostasía sobre el Islam son muy importantes. Y la apostasía sobre el Islam significa en dejar el Islam. Quien haga apostasía, entonces ha dejado o ha dado la espalda al Islam. Dice Allah el Altísimo: وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Es el aya número 31 de la sura de la mesa, y dice Allah el Altísimo: y no vuelvan sobre sus pasos, pues te volverías con los perdedores. Y dice Allah el Altísimo: وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Este es el aya 117 de la sura de la vaca, y dice Allah el Altísimo: y quien regrese de ustedes a su religión y muera siendo incrédulo, pues ellos invalidaron sus obras dentro de esta vida y de la otra, y ellos son los compañeros del fuego, donde serán eternos dentro de ella. El aya. Y dice nuestro Sheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, que Allah lo preserve, y esta es una fuerte advertencia de Allah a los creyentes. Pues dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ, quien regrese de ustedes, o sea, quien deje de ustedes. Después dice el Sheikh: o ustedes que creen, refiriéndose a los musulmanes. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: عَنْ دِينِهِ وَهُوَ كَافِرٌ, a su religión, o sea, quien deje de ustedes su religión y muera siendo incrédulo. Y dice el Sheikh, estas son palabras del Sheikh:
y no se arrepiente antes de la muerte y regresa al Islam, pues sin duda el ayah al-Quranía, habitat a'maluhum, o sea, invalidaron sus obras, o sea, las anularon, dice el Sheikh. El ayah Quranía continúa diciendo: fi dunya wa fil akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ellos anularon sus obras dentro de esta vida y la otra, y ellos son los compañeros del fuego y serán eternos dentro de ella. Dice Allah el Altísimo: Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwa lahum wa amla lahum. La sura Muhammad, la ayah número 25, y dice Allah subhanahu wa ta'ala: y sin duda aquellos que volvieron sobre sus pasos después de haberles aclarado a ellos la guía, el demonio los sedució y los prolongó en su pecado. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'ala al-mu'minina a'izzati 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yukhafuna lawmatu laim. Este es el ayah número 54 de la sura de la mesa, y dice Allah subhanahu wa ta'ala: oh ustedes que creen, quien regrese de ustedes a su religión, o quien deje de ustedes su religión, pues después Alá traerá a gente que Él ame y ellos lo amarán, humilde con los creyentes, altivo con los incrédulos. Lucharán dentro del camino de Allah y no temerán a la calumnia del maldiciente. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: Men yartad minkum an dinihi, o sea, quien deje, la traducción es quien regrese, pero aquí lo que quiere decir es quien deje de ustedes su religión. Dice el Sheikh: pues dentro de esta ayah hay advertencia. Estas son las palabras de nuestro Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Dice, pues dentro de estas ayas hay advertencia de quien regrese o de quien deje y se vuelva a ella, o sea, a su religión anterior. Y después de traernos nuestro Sheikh hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan, las pruebas del Corán, nos trae dos pruebas de la Sunnah, que son los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y el primer hadith dice: La yahillu damu amra'in muslim illa bi ihda al-thalath al-thaybu al-zani al-nafs bin-nafs wal-tark al-din wa hada huwa shahid al-mufariq lil-jama'a. Y dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mencionando otro hadith. Este es el segundo hadith. Dice el mensajero de Allah: وَمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. Ese es el segundo hadith, que trae como prueba nuestro Sheikh hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan. Y el primer hadith lo narró al-Bukhari y Muslim, y el segundo hadith lo narró al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ahmad. La traducción del hadith, la traducción del primer hadith sería: no es lícito la sangre de un musulmán al menos en uno de estos tres casos:
la represalia al adulterio, el homicidio y quien deje su religión. Y aquí entre paréntesis dice el Sheikh, y este es el punto, o esta es la evidencia de lo que él está, de lo que el Sheikh está explicando ahorita, y luego continúa diciendo, quien se separe del grupo, o sea, de la religión islámica. El segundo hadith dice, y quien cambie su religión, pues que lo ejecuten. Quien cambie su religión, pues que lo ejecuten. Después continúa nuestro Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, que Allah lo preserve, diciendo, y si acaso fuera un grupo de apóstatas que tienen poder, pues sin duda son ejecutados. Aunque tengan poder, aunque tengan linaje, son ejecutados, como ejecutó Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr el honesto, que Allah esté complacido con él, a los apóstatas hasta someterlos al Islam. Y ejecutó quien ejecutó de ellos sobre su apostasía, y se arrepintió quien se arrepintió de ellos en aquel entonces. Y que Allah esté complacido con él, pues ellos son merecedores de ello. Dice Allah el Altísimo, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartad minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahum wa yuhibbunahu, adillati ala al-mu'minina, a'izzati ala al-kafirina, yujahiduna fi sabilillah, ولا يخافون لومات لائم. El ayah 54 de la sura de la mesa. Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh ustedes que creen, quien regrese de ustedes a su religión, o sea, quien deje su religión después Allah traerá a gente que Él ame y ellos lo amen, humilde con los creyentes, altivo con los incrédulos, lucharán dentro del camino de Allah y no temerán a la calumnia del maldecimiento. Esta es el ayah que pone como ejemplo nuestro Sheikh, hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan. Y después continúa diciendo, dando una explicación de estas ayas, dicen los eruditas, refiriéndose a estas ayas, fueron descendidas a Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr el honesto, y a sus compañeros, los que mataron a los que dejaron su religión. Pues sin duda, el Altísimo les informó sobre esto, diciendo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, men yartad, quien deje. Dice el Sheikh hafidhahullah, dice el Sheikh al-Fawzan, y esto está dentro del futuro. ¿Por qué? Porque aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ, después Allah traerá. Dice el Sheikh hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan, trajo Allah a Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr el honesto, y a los compañeros del mensajero de Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pues mataron a los que dejaron su religión. Y después dice el Sheikh hafidhahullah, y si en caso sea un apóstata una sola persona, pues se le toma y se le pide el arrepentimiento. Pues si se arrepiente, no se le ejecuta, pero si no, se le ejecuta. Después dice el Sheikh, y no es igual a él, o sea, el apóstata, al incrédulo auténtico, al que no creyó desde el principio. Porque el apóstata, explica el Sheikh aquí, hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan, explica, porque el apóstata sabe la verdad,
y entró dentro de la religión de Allah por su propia cuenta y obediencia, y reconoció al Islam como la verdad. Y si hace el acto de apostasía, pues esto es un juego de él, de esta persona, hacia la religión o con la religión. Porque sin duda supo la verdad y entró en ella. Y si cae en apostasía, pues se le ejecuta como protección al credo o a la creencia. Y esto es para mantener los 5 elementos esenciales, y la primera de ellos es la religión, pues no se le deja jugar a esta persona con la religión, aceptando el Islam y luego cometiendo el acto de apostasía, o sea, dejando el Islam. Repite el Sheikh diciendo, pues a esta persona se le ejecuta como protección al credo del juego, o sea que no tiene que estar jugando con el credo, con la creencia. Y también dice el Sheikh que hay quien de las personas que cometan el acto de apostasía, también hay personas que se les ejecuta sin pedirles el arrepentimiento, ya que se sabe de ellas o se les puede mirar que es algo pesado para ellos en regresar al Islam, pues se les ejecuta y no se les pide el arrepentimiento como protección a la religión, como ya mencionó nuestro Sheikh al-Fawzan, hafidahullah, que Allah lo preserve. Y dice aquí, repitiendo otra vez lo ya dicho, y la protección a la primera de las 5 necesidades, las que trajo el Islam para proteger. Después continúa el Sheikh diciendo, y el estudiar estos actos de apostasía es muy importante, y los eruditas clasificaron dentro de ella clasificaciones y les hicieron un lugar especial dentro de los libros de la jurisprudencia. Y el juicio del apóstata, o quien cometió la apostasía, dentro de los libros de la jurisprudencia, le hicieron un capítulo o un libro especial, poniéndole como nombre el libro del juicio del apóstata o el capítulo del juicio del apóstata. Dentro de los libros completos, o sea, los libros que no se les resumen, y los libros también que son resumidos, ahí también podemos encontrar este libro o este capítulo del juicio del apóstata. Luego dice el Sheikh, y dijeron, o sea, refiriéndose a los eruditas, y dijeron, el apóstata es aquel que deja la verdad después de haberse sometido por una creencia en su corazón o una duda que le llega acerca de los asuntos de la religión, o un hecho, y un hecho pone aquí el Sheikh hafidahullah, Sheikh al-Fawzan, como ejemplo, como postrarse a alguien que no sea Allah, o sacrificar por alguien que no sea Allah, o ofrender a alguien que no sea Allah. Y estos hechos, quien los haga o los realice, pues sin duda ha caído en la apostasía. Y también quien dice, cuando él habla, o sea, cuando él habla, maldice Allah subhanahu wa ta'ala. Él ya mencionó que son una creencia en el corazón, la segunda son los actos, los hechos, y la tercera son los dichos. Y dice, por ejemplo, en los dichos, cuando el que habla maldice a Allah subhanahu wa ta'ala, o maldice al mensajero sallallahu alayhi wa sallam, o maldice a la religión del Islam, como lo dice aquí el Sheikh hafidahullah, nuestro Sheikh al-Fawzan. Y aquí vamos a hacer una pausa breve y
darnos cuenta que estos son unos, yo creo que viene siendo aquí en lo que ha explicado el Sheikh, uno de los puntos más importantes de que es cómo es que uno puede caer en ese acto de apostasía. Y el Sheikh Hafidahullah, nuestro Sheikh Fawzan, que Allah lo preserve, dice primero está en el corazón, una creencia que tiene en el corazón. El primer punto es, y como digo, yo creo que es uno de los puntos muy importantes que hemos, de los que va a mencionar ahorita, de todo lo que hemos leído. El primero es una creencia en el corazón, el segundo es un acto y el tercero es algo dicho. Después, nuestro Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, Sheikh Fawzan, nuestro Sheikh Fawzan, Hafidahullah, que Allah lo preserve, menciona como prueba de lo que él nos acaba de explicar una aya del Corán, la aya 65 de la sura del arrepentimiento. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: di, ¿acaso de Allah y de sus signos y de su mensajero ustedes se burlaban? Después el Sheikh dice: pues el acto de apostasía es con el dicho y con el hecho y con la creencia, como ya mencionamos, y es por una duda dentro de los asuntos de la religión, como quien duda acerca de la obligación del salah, o como quien duda acerca de la obligación del zakat, o duda dentro del tawhid, o sea, del monoteísmo. Pues estas cosas, dice el Sheikh, lo vuelven incrédulo. Y la duda, o sea, explica el Sheikh la palabra, y la duda es una indecisión dentro de dos cosas. Entonces, cuando estas personas, dudan, no están decisos acerca de lo que Allah y su mensajero han traído y de lo que creían anteriormente, por eso caen en este acto de incredulidad o de apostasía. Después continúa el Sheikh diciendo: y los tipos de apostasía son muchísimos. Y el Sheikh, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga misericordia de él, mencionó dentro de este mensaje o de este libro los más importantes y los más grandes o los más graves, pues de lo contrario son muchos, como ya explica el Sheikh. Y dice el Sheikh, y los puedes encontrar, o sea, estos todos, si alguien quiere estudiarlos todos, dice el Sheikh, y los puedes encontrar dentro del libro de la jurisprudencia, dentro del capítulo, como ya lo mencionó anteriormente, el juicio o la regla del apóstata. Y dice el Sheikh, y dice nuestro Sheikh, Sheikh al-Fawzan, y el Sheikh Abdullah ibn Muhammad, que Allah le tenga misericordia, escribió un libro que se llama, o que lleva por nombre, Al-Kalimat al-Nafiya fil Mukafirat al-Waqiya. Y dice el Sheikh, y está impresa dentro del libro Darus Salam y otros. Después continúa el Sheikh diciendo: y en estos momentos, cuando se ha propagado la ignorancia y se identifica la rareza de la religión, o sea, se vuelve la religión como algo muy raro, por motivo de que se ha abandonado la sunna, dice el Sheikh Hafidahullah, Sheikh al-Fawzan, que Allah lo preserve, apareció gente de la cual se aparenta de ellos el conocimiento, y dicen estas gentes: no hagan dictamentos de incredulidad, es suficiente el nombre del Islam,
Es suficiente que diga yo soy musulmán, aunque haya hecho lo que haya hecho. Si sacrificó por otro que no es Allah, si maldició a Allah y a su mensajero, si hace lo que hace mientras él diga yo soy musulmán, pues no le hagan el dictamento de la incredulidad. Después dice el Sheikh Hafidhahullah, Shaykh al-Fawzan, que Allah lo preserve, y sobre esto entra dentro de este grupo quien se atribuye el nombre del Islam como al-Qaramatah es un grupo, al-Quburiyin es otro grupo, al-Rawafid es otro grupo, al-Qadianiyah también es otro grupo, de los cuales ellos se atribuyen que son del Islam y que tienen este pensamiento, como ya dijo el Sheikh, que dicen que hagan lo que hagan mientras ellos digan que no son musulmanes, no tienes el derecho de hacerles o de tomarlos como incrédulos o dictarles la incredulidad. Después dice el Sheikh Hafidhahullah, que Allah lo preserve, nuestro Sheikh Fawzan, dice, y dicen, o sea, estos grupos, estas personas dicen, y no des dictamento de la incredulidad a nadie, si acaso hacen lo que hacen o creyeron lo que creyeron, no haga separación entre los musulmanes. Y dice el Sheikh, Subhanallah, gloria sea Allah. Nosotros no separamos entre los musulmanes o no separamos a los musulmanes, pero ellos no son musulmanes, porque cuando cometieron las anulaciones o el acto de apostasía dentro del Islam, salieron de él. Después dice el Sheikh, pues la palabra no hagan separaciones entre los musulmanes, es una palabra de la verdad y su significado de ella, como ellos lo toman, es falso. Después contenía el Sheikh diciendo, pues los compañeros, que Allah esté complacido con ellos, cuando alguien cometía el acto de la apostasía entre los árabes, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, los asesinaron. No dijeron, no hagan separación entre los musulmanes, porque ellos no son musulmanes. Mientras que estén sobre la apostasía o hayan cometido el acto de apostasía, entonces no son musulmanes. Después dice nuestro Sheikh Hafidhahullah, que Allah lo preserve, y esto es más severo a que tú juzgues al kafir que es musulmán. O sea, dando a entender que el acto de apostasía es más severo a que tú juzgues a un kafir que es del Islam, poniendo el Sheikh como este ejemplo, Allahu Ta'ala Alam. Después dice, y les vendrá a ustedes quién es el apóstata, o sea, se les explicará a ustedes quién es el apóstata o quién ha cometido el acto de apostasía. Y continúa el Sheikh diciendo, ¿y quién es el apóstata o quién cae en apóstata? Quien no toma al incrédulo como incrédulo o duda dentro de su incredulidad, pues este viene siendo el problema, como dice el Sheikh. Es quien no toma al incrédulo como incrédulo o duda de su incredulidad. Y continúa el Sheikh diciendo, pues el que no toma el incrédulo o que duda, es un incrédulo como él, como el incrédulo. Y ellos dicen,
o sea, las sectas que ya mencionamos, no hagan dictamento de incredulidad a nadie, haga lo que haga. Mientras él diga la ilaha illallah, ustedes diríjanse a los ateos y dejen a aquellos que reclaman el Islam. Y luego dice el Sheikh Hafidahullahu, el Sheikh al-Fawzan, y nosotros les decimos, o sea, nosotros les respondemos a ellos que ellos son más peligrosos que los ateos. Pues sin duda los ateos no reclaman el Islam y no reclaman a aquellos que están sobre el Islam. En cambio, ellos engañan a las personas. O sea, estas personas que tienen este pensamiento engañan a las personas y los invitan al politeísmo, y ellos dicen que el politeísmo sin duda es la incredulidad y que la incredulidad es el Islam. Y dice el Sheikh aquí, pues sin duda ellos son más graves que los ateos, pues el que comete la apostasía es más grave que el ateísmo y que Allah no lo quiera. Después continúa nuestro Sheikh Hafidahullah diciendo, pues es obligatorio saber nuestra posición dentro de estos asuntos y distinguirlos y tener cuidado de ellos, porque sin duda en este momento nosotros estamos dentro de una ceguera y hay personas que editan, escriben, critican y dan conferencias diciendo: no hagas el dictamento de incredulidad al musulmán. Y así termina el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, nuestro Sheikh al-Fawzan, este principio del libro. Y así terminamos la primera clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente el conocimiento, que tenga misericordia de nosotros. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que renueve nuestra intención y que sea única y pura solo para Él. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite nuestros asuntos. Y inshallah ta'ala continuaremos la próxima semana, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y con su familia y con sus compañeros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya akhi el karim. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a nuestro hermano por sus esfuerzos. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo haga un beneficio para él y para nosotros, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum ya ikhwan. Este tema de los invalidantes del Islam es un tema muy importante, ya ikhwan. Este tema de los invalidantes del Islam es un tema que es importante entenderlo bien, porque hay gente que se ha desviado de este entendimiento de este tema, o sea, el entendimiento correcto de este tema. Hay unos que los que se han desviado de este entendimiento correcto, o sea, han ido a extremos. El extremo, como el sheikh que ha mencionado,
Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, Allah lo preserve y lo cuide, que ha mencionado que la gente menciona que no se debe ser takfir, es decir, dar el juicio de incredulidad a alguien nunca, sea lo que sea, o diga lo que diga, haga lo que haga, nunca se debe hacer, y eso es un extremo y un desvío. Igualmente hay de esos extremistas también que se van a un extremo, que hacen ese juicio de incredulidad sobre el musulmán por cualquier pecado o error que hace. Eso también es un extremo. Y por eso el Sheikh aquí menciona la gran importancia de estudiar este tema, y que los imams de la Sunna y los sabios grandes de esta umma han escrito muchos libros sobre este tema, por la gran importancia, ya Juan, barakallahu fikum. Así que, Juan, todo esto quería aclarar unos puntos nomás de lo que mencionó nuestro hermano noble Abu Abdullah Omar al-Meksiki, hafidhullah, Allah lo preserve y lo cuide y lo protege. Primeramente, cuando se habla del juicio de matar un musulmán por su apostasía, eso no es para ninguna persona hacer eso. Nadie tiene esa autoridad. Nadie. Allah subhanahu wa ta'ala no le ha dado a nadie esa autoridad de hacer eso, excepto el gobernante, y quien el gobernante le ha dado esa autoridad. Entonces, el gobernante es el único que puede cumplir y hacer ese juicio. Es decir, un hermano de la comunidad, cuando se da cuenta que una persona ha caído en incredulidad o digamos politeísmo, o se ha convertido o ha caído en apostasía, pues no es para él hacer ese juicio y matar a esa persona. No, eso es un gran crimen, eso es algo haram, un gran pecado, porque está matando a alguien que él no tiene la autoridad de hacerlo. Entonces es algo muy importante entenderlo, que cuando se habla de juicios, esos juicios juicios de ley islámica, eso es para la gente de autoridad. Es para la gente de autoridad. ¿Sí me explico? Y esto es algo muy importante entenderlo. Y a Juan, barakallahu fikum, porque en este escrito o tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y la explicación de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, van a mencionar varias veces este juicio de matar a aquel que ha caído en apostasía, o en kufr, o en shirk. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, que no es para la gente, pero es para el gobernante y quien él da autoridad a hacerlo. Naam. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.